Como decía, iniciamos el segundo día de Reschool Forum con la mesa redonda "Cómo evaluar el aprendizaje por competencias". Tenemos con nosotros a Consuelo García Tamarit, directora del Máster en Innovación Educativa en la UNIR, doctora en Educación e investigadora. También nos acompaña Santi Moll, profesor de secundaria de Lengua Castellana y Literatura, formador de currículum y evaluación y responsable del bloque educativo Justifica tu respuesta. En tercer lugar, tenemos a Manuel Clavijo, maestro en educación primaria, coordinador del Plan de Transformación Digital Educativa y especialista en diseño y desarrollo curricular desde un enfoque competencial, que es precisamente de lo que venimos a hablar hoy. Y por último, a Domingo Chica Pardo, profesor de ESO en el Colegio San Gabriel en Zuera, Zaragoza, posgrado experto en innovación, metodologías y evaluación aplicadas a la educación. Antes de empezar, os pediría una presentación de 3 minutos sobre qué os une con el tema que nos ocupa hoy. Como sois 4, os pediré, por favor, que seáis breves en las respuestas para que podamos crear un diálogo ágil entre todos. Perdón, una pregunta, perdón una cosita. Me he olvidado de decir que, por favor, los asistentes pongáis vuestras preguntas en el tab de preguntas, en la pestaña de preguntas y respuestas, porque después las haremos a los ponentes. Muchas gracias. Genial, gracias, Cristina. Consuelo, si quieres, empezamos contigo. Pues sí, espero que se me escuche bien. Sí. Bueno, pues muy buenas tardes o muy buenos días, depende de dónde estemos. Es un placer para mí estar en esta mesa redonda. Como ha dicho Paula, soy Consuelo García Tamarit, soy profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, soy directora del Máster de Innovación Educativa y la verdad es que mi interés por participar en esta mesa podría decirse que tiene un componente personal y un componente institucional. Pues tiene un componente personal porque desde hace mucho tiempo me planteo que la evaluación es la gran olvidada del sistema educativo, que la evaluación está, digamos, al final de los procesos y que a veces si no cambiamos la evaluación, pues al final no estamos cambiando nada. Y hace mucho tiempo que me estoy planteando, digamos, muchas dudas, ¿no?, sobre cómo estamos haciendo las evaluaciones y por qué evaluar es igual que calificar, cuando evaluar es mucho más que calificar, es un proceso complejo. En fin, podremos hablar mucho de ello. Y justamente, bueno, pues porque en el momento que irrumpen las competencias, que tanto se habla de las competencias actualmente, ¿realmente estamos haciendo evaluación por competencias? ¿Estamos enseñando esas competencias y sabiendo evaluarlas? ¿Estamos poniendo todavía la evaluación al final del camino, cuando quizá debería estar al principio? En fin, son reflexiones que a nivel personal, pues desde el punto de vista de la investigación, ¿no?, y como trabajamos en la universidad, pues siempre me ha planteado. Y desde el punto de vista institucional es evidente que las universidades tienen la misión de formar profesionales, y en este caso docentes, educadores, maestros del siglo XXI, con las limitaciones que a veces los ministerios de educación nos ponen, ¿no?, porque no podemos hacer todo lo que nos gustaría. Es una misión que tenemos y entonces me parece que participar en una mesa con un tema tan actual pues puede ser muy, muy gratificante y muy, muy interesante, ¿no?, para todos nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Consuelo, por estar hoy con nosotros. Seguro que tus aportaciones serán muy interesantes. Santi, si quieres pasar tú a tu breve presentación, si abres tu Hola, cámara. buenas. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos. Tengo problemas para activar el vídeo. No sé si vosotros tenéis permisos para activar la cámara. Mi compañera Cristina, si no, pasamos. Sí. Ahora, ya ¿Sí? está. Vale, genial. Genial. Perfecto, muchas gracias. Bien, buenos días, buen día, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Moll. En primer lugar, quiero dar las gracias de corazón pues, a Reschool por haber pensado en mí para este evento, para este acontecimiento educativo que nos pilla a final de curso, bastante agotados, ¿no? Pero bueno, con la sensación de haber hecho lo mejor que lo hemos podido en nuestras aulas. Y bueno, en mi caso yo soy, como os he dicho al inicio de la presentación, yo soy profesor de lengua castellana y literatura, soy profesor de secundaria en un instituto en la provincia de Barcelona
Y bueno, este es mi 22º año como docente en activo. Me considero un apasionado de la educación. Siempre he querido ser docente. Y bueno, además de ser profesor de lengua castellana, este año estoy también compaginando tareas directivas en mi centro. Y bueno, cuando el tiempo me lo permite, pues también soy formador, últimamente pues más formador online que presencial, ¿no? Por el tema del coronavirus. Básicamente sobre metodologías como el cooperativo, modelos pedagógicos como el de Flip, y estos últimos años pues trabajando y investigando más a fondo sobre aspectos relacionados con la evaluación y con la evaluación competencial. Tengo la gran suerte de ser formador del Departamento de Educación aquí en Cataluña de currículum y evaluación competencial de secundaria en el ámbito lingüístico. Y bueno, aparte también de lo que es el día a día en las aulas y mis tareas directivas y mi formación online, también soy el autor del blog educativo Justifica tu respuesta para docentes y educadores, autor del libro Empantallados, Cómo convivir con hijos digitales de la editorial Larousse y también colaborador de la revista Cuadernos de Pedagogía. Genial, gracias Santi. Manuel, es tu turno si quieres activar. Genial, te vemos bien. Buenas tardes. Ante todo, pues comunicar que es un placer compartir ideas en esta mesa. Creo que es necesario y además escaso los espacios en donde podemos hablar de estos temas. Creo que necesitamos hablar muchísimo más y compartir, como bien decíais en la introducción, muchas más ideas sobre el enfoque competencial, sobre la evaluación del aprendizaje competencial y, en definitiva, sobre los cambios metodológicos que necesita toda esta perspectiva, ¿no? Actualmente soy maestro de educación primaria. Cuando estudiaba la carrera, un profesor me dijo un día que de 1000 veces que naciese, 1000 veces que sería maestro. Creo que se lo copiaría yo otras 1000 veces, ¿no? Efectivamente soy un apasionado de mis chicos, de mi clase y también un investigador en el sitio, qué condiciones requiere aplicar el concepto de evaluación de un aprendizaje competencial, qué circunstancias, qué entorno, qué necesitamos para que, evidentemente, los juicios que emitimos sobre las calificaciones, sobre la evaluación, sean fieles a aquello que estamos midiendo. Es mi gran pasión ahora mismo en la educación, cómo modificar la metodología, cómo modificar, cuáles son los instrumentos más adecuados, qué necesita un alumno saber para enfrentarse a situaciones de aprendizaje de este tipo, cuál es el feedback que necesita, qué significado tiene hoy en día que le digamos a un niño que sacó un 7, sacó un 8 en matemáticas o en lengua. Creo que es un tema que necesitamos avanzar muchísimo y concretamente pues es lo que hoy creo que me ha traído aquí y me apasiona. Aparte de, bueno, tengo la gran fortuna y así lo reconozco de haber participado en el diseño curricular anterior, el 11, también de estar trabajando en este nuevo diseño curricular y bueno, es muchísimo trabajo, pero es apasionante. Descubrir todo esto es un mundo apasionante. Gracias, Manuel. Pues vamos con Domingo, otro apasionado, otro maestro por vocación. Domingo. Hola, me ocurre como a Santiago, no puedo activar la cámara. Vale, ahora Cristina te la activará. Vale. Un segundo. Pues hola a todos. Ya te Hola. vemos. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Rieschool la invitación. Me siento un privilegiado estando aquí con todos vosotros y coincidir, aunque sea virtualmente, en un espacio, en un foro, para hablar sobre evaluación, ¿no? Y bueno, en mi caso me considero un profe de aula. Para mí el aula es mi laboratorio y en donde, bueno, pues soy muy inquieto en relación a las metodologías activas y la evaluación siempre la he considerado pues como un elemento importantísimo a la hora de desarrollar o de implementar estas metodologías activas, ¿no?
Suelo decir en mis formaciones que los criterios de evaluación son mi inspiración. Entonces, para mí, tener como referencia toda la dimensión criterial nos va a dar a los docentes pues, muy buenas pistas a la hora de diseñar pues, las propuestas de aprendizajes y, cómo no, también de implementar y de adecuar la metodología a los objetivos de aprendizaje, capacidades del alumnado, etc. También me gusta integrar la tecnología con sentido, una tecnología didáctica, una tecnología que enriquezca y, bueno, referenciando al modelo de Dr. Rubén Puentedura, una tecnología que transforme y que en definitiva nos ayude a enriquecer y a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. En definitiva, bueno, también desde hace un tiempo pues investigo, leo, consulto muchísimos expertos que en las redes nos encontramos y que generosamente comparten todo su trabajo. Y también del mismo modo, pues en mi blog domingochica.com, pues reflexiono, comparto sobre, en este caso, el enfoque Flip Learning y cómo su impacto en técnicas como autorregulación, metacognición, nos puede ayudar a ese espacio grupal a que sea mucho más rico, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, es un placer compartir este rato con todos vosotros. Gracias, Domingo. Pues vamos allá, vamos con el debate. Hemos instaurado el currículum por competencias, pero parece que ahora, además del contenido, también tenemos que evaluar estas capacidades que hemos estado hablando, ¿no? Las llamadas transversales, que tienen más que ver con la percepción o la interacción con el entorno que no con el propio contenido en sí, sino cómo se llega a este contenido y qué se hace con este contenido, ¿no? Cómo se aplica. Porque claro, es lo que decís, si cambiamos la metodología, pero evaluamos con las notas de siempre, con las notas tradicionales, los alumnos realmente seguirán aprendiendo igual, ¿no? Manuel, empezaremos contigo. Tú que formas parte, como has comentado, del grupo de docentes que están redactando este nuevo currículo en el marco de la nueva ley educativa, ¿cuál es la propuesta que habéis presentado al Ministerio? ¿Qué cambios se plantean y cómo son estos nuevos exámenes o estas nuevas actividades a evaluar? ¿Nos harás un poco de spoiler aquí? Manuel, ¿tienes que activarte el micro? Sí, perdón. Sí, vamos a intentar que nadie descubra el final de la película, pero daremos muchas pistas. Efectivamente, yo creo que lo esencial de este currículum es comprender que está basado en un enfoque competencial del aprendizaje. Si tuviera que describir cuál es la característica principal, empezaría por ahí. Pero esto no es porque haya un grupo de personas que hayan decidido que sea así. Ya lo establece la Comisión Europea en la recomendación 22 de mayo, que define muy bien el concepto de competencia y el concepto de aprendizaje competencial. Como bien decías, no solo basta con el contenido. Esa recomendación establece que un aprendizaje competencial necesita de la palabra mágica, como yo siempre digo, de la combinación de los contenidos, de las habilidades, de las destrezas y de las actitudes. Este es el punto de partida. Siguiendo avanzando en ese diseño curricular, la pregunta siguiente podría ser, bueno, ¿y qué esperamos? ¿Cuál esperamos que sea el aprendizaje competencial del alumnado al acabar la educación infantil, al acabar la educación primaria, al acabar la educación secundaria y el bachillerato? Evidentemente es el primer elemento que teníamos que definir. Eso es lo que hemos llamado el perfil competencial de salida del alumnado. Precisamente aquellas capacidades, conocimientos y actitudes que un alumno necesita adquirir al finalizar esas etapas. Pero todos sabemos que nuestra estructura curricular está muy basada en áreas y materias curriculares. Efectivamente, y no podemos modificar eso, no podemos cambiar esa tradición que tenemos, ¿no? Son las áreas precisamente las que contribuyen a la consecución de ese perfil. Todas esas áreas están construidas con un conjunto de elementos curriculares que enlazan, que enganchan, que garantizan la consecución de ese perfil. ¿Cuáles son esos elementos? Competencias específicas, volvemos a describir la finalidad de las áreas de las materias curriculares en términos competenciales. Competencias específicas
son las que hemos denominado como las finalidades de esas áreas. Para desarrollar y alcanzar esas competencias específicas, evidentemente, como decía Domingo, no podía faltar los criterios de evaluación. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Que al fin y al cabo lo que hacen es concretar los aprendizajes en cada una de esas competencias específicas. Y hay una palabra también que me gusta mucho en ese diseño curricular, que son lo que llamamos saberes indispensables. La mayoría de las personas cuando oyen este concepto de saber indispensable, dicen, ala, pero si esos son los contenidos de toda la vida. Ahora, ¿por qué le llaman saberes indispensables? Pues por un matiz muy sencillo. El contenido siempre se ha visto como un elemento que el alumnado tiene que saber, tiene que integrar, tiene que demostrar que lo sabe, aprender, demostrar que lo sabe. En un enfoque basado en contenido, este sería el concepto adecuado, contenido. Pero en un enfoque basado en competencia, en el que se persigue que el alumno muestre el contenido, es algo que debe poseer para mostrarlo, para enseñarlo, para ejecutarlo en una acción concreta. Es un saber, es algo que ya debe tener integrado. El paso al aprendizaje competencial es un paso más amplio. Y el último elemento que nos faltaría en esa estructura curricular es lo que hemos denominado situaciones de aprendizaje. ¿En qué situaciones en concreto, en cuáles situaciones puede mostrar un alumno que ha adquirido las capacidades incluidas, tanto las competencias específicas como los criterios de evaluación, que domina los saberes indispensables y que lo aplica en determinados contextos o diferentes contextos? Todos esos elementos, si lo analizamos detalladamente, atienden a esa recomendación 22 de mayo del Consejo Europeo sobre el aprendizaje competencial. Básicamente, y en resumida, en muy poco tiempo, pues podríamos definir que esta es la estructura, la finalidad de este currículo. Genial, ¿no? Nos ha servido para orientarnos y para saber de qué estamos hablando. Y entonces, teniendo en cuenta todo lo que nos has explicado, ¿cómo cambiarán los exámenes o la evaluación, si hablamos propiamente de evaluación? ¿Qué actividades se plantean para, o sea, seguirá siendo la nota tradicional o hay un cambio aquí? Claro, evidentemente sabemos que las calificaciones, no solo los docentes, no solo los profesores, entendemos una calificación basada en una escala de 1 a 10, sino que también los alumnos, la comunidad, los padres, la familia, es una escala que comprende. No llegan a otorgar el significado realmente que tienen. Es decir, cuando ponemos un 7 en un área curricular, realmente esa información no está transmitiendo más que un número en una escala. Y probablemente muy pocas diferencias con lo que sería un 6 o un 8. Básicamente, la información que trasciende a la comunidad es si el alumno tiene éxito o si tiene fracaso. Esto es así, ¿no? La evaluación no es algo, decía, creo que fue Consuelo también, no es algo que debamos de entender como algo al final. No debe ser entendida así. La evaluación no debe ser entendida como un 7, un 6 o un 4, sino debería de ser entendida como aquello que puedo alcanzar y las dificultades que he tenido para alcanzar. Y entonces el alumno necesita saberlo con anterioridad. Evidentemente, los exámenes tendrán que cambiar. La evaluación está determinada por las prácticas educativas. ¿Por qué evaluamos con exámenes que empiezan por el ejercicio 1, calcula, el ejercicio 2, resuelve? Porque la práctica educativa ha sido esa. Evidentemente necesito comprobar aquello que he enseñado. Pero en el momento en que modifiquemos el enfoque de la práctica, ya el examen no podrá ser nunca el mismo. Un ejemplo rápido, si me permites, ¿no? Imaginémonos que le ponemos a los chicos una situación de aprendizaje en la que tiene que redactar una noticia
para la radio escolar o para el telediario escolar que hemos montado. Evidentemente, el instrumento de evaluación que usemos para ver los aprendizajes que muestra en esa situación no podrá ser nunca un examen, un cuestionario de preguntas. Tendrá que ser un instrumento basado en la observación, rubricado, con los aprendizajes rubricados. Y el alumno tiene derecho a saber eso antes, porque eso le ayuda a mejorar el resultado también, ¿no? Claro. Y Sí, primero cambiar el currículo y después, obviamente, irá ligado cambiar la evaluación, ¿no? La evaluación es el gran aliado para modificar las prácticas educativas. Santi, no sé qué opinas tú, ¿cómo lo ves? ¿Ves que realmente habrá un cambio profundo en la forma de evaluar o no? Bien, en mi caso, bueno, después de la intervención de Manuel, es que es un placer escucharle porque, bueno, es un pozo de sabiduría. Yo me considero un optimista nato y, de hecho, también me considero un gran afortunado porque en Cataluña, en la región en la que vivo, en la que trabajo, realmente estamos haciendo un esfuerzo muy significativo para que los aprendizajes y los currículums sean lo más competenciales posible. Yo siempre he pensado que a mí hay una frase que me gusta mucho, que siempre repito, que la educación es tiempo, ¿no? Pero tenemos el tiempo como un enemigo, no como una oportunidad, ¿no? Y en ese sentido al currículum le ha pasado algo parecido, ¿no? Siempre es el eterno enemigo del docente porque nunca tenemos tiempo suficiente para poder abarcar todos aquellos contenidos que los currículos que proponen las materias de las distintas asignaturas nos proponen. Y claro, aquí hay un aspecto que me parece muy importante y es el hecho de que tal vez el currículum o el contenido no lo es todo, sino que Manuel creo que ha dado con las claves, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio entre ese saber hacer y el saber ser, ¿no? Esa conjunción entre lo que quiero saber y cómo puedo aplicarlo en contextos o, como ha dicho Manuel también muy acertadamente, en situaciones de aprendizaje. Yo tengo la esperanza, de hecho en las formaciones en las que voy impartiendo a mis compañeros, de añadir un adjetivo que me parece fundamental a la palabra currículum, ¿no? Que es el currículum competencial. Y en ese currículum competencial entra en juego lo que ha dicho Manuel, yo creo que es fundamental, ¿no? Lo que entendemos por situaciones de aprendizaje o lo que podríamos llamar comúnmente como tareas o como actividades. Y ahí parte la importancia de cómo puedo diseñar actividades que sean competenciales, pero sin renunciar al contenido y a ese currículum. Porque uno de los errores que se ha cometido cuando se ha insistido mucho en la evaluación competencial es denostar el contenido. Y eso es un error gravísimo porque yo no puedo adquirir una habilidad o una destreza sin tener un conocimiento previo. Por tanto, el contenido no es un enemigo, el currículum no es un enemigo, sino que es un aliado. Y a través de estas situaciones de aprendizaje que comentaba Manuel, pues debemos transformar esas actividades en un reto, hacerlas motivadoras, tener en cuenta la opinión de nuestros alumnos. Yo creo que también Domingo lo comentaba, ¿no? Trabajar esa metacognición, que es el arte de hacer y de formular buenas preguntas, y por supuesto hacer que esos aprendizajes sean significativos y lo más permanentes posibles. Yo estoy convencido de ello y en eso estamos trabajando en los centros educativos y también en las formaciones que impartimos. Genial, gracias, Santi. Domingo, no sé qué piensas tú, porque también hablando de estas situaciones de aprendizaje, y como ha comentado también, ha introducido Santi y también Manuel, la importancia de que se cree un aprendizaje significativo para el alumno y por lo tanto que sea aplicable o cercano a su contexto, ¿no? Porque justamente leíamos el otro día en las noticias un estudio impulsado por la OMS que señalizaba precisamente que a partir de los 10 años hay una pérdida de sentido de lo que los niños aprenden en la escuela y lo que viven en su vida fuera de la escuela, ¿no? Entonces, precisamente esto evidencia la importancia de generar unas situaciones de aprendizaje cercanas al alumno. Recuerdo en una ponencia de Francesc Torralba, no sé si lo conocéis, filósofo catalán, en donde reflexionaba con las esferas, la esfera social y la esfera escolar, ¿no?
Y él pues reflexionaba sobre que se estaban alejando peligrosamente la esfera social de la esfera escolar. Entonces, los docentes, los centros educativos, debemos hacer todo lo posible, cuando hablamos de aprendizaje significativo, situaciones de aprendizaje, creo que debemos hacer todo lo posible para que esas esferas pues convivan, ¿no? Y que haya espacios o lugares o áreas en donde, bueno, pues podamos conectar con nuestro alumnado aquello que, pues por normativa o curricularmente debemos impartir. Me gustaría compartir con vosotros, en relación al diseño de esas situaciones de aprendizaje, algo que también creo importante, que es la didáctica, el diseño instruccional. Si el docente en nuestra formación vamos también cargando nuestra mochila de una didáctica coherente, esa didáctica va a alinearse muy bien con la metodología, los objetivos de aprendizaje, en definitiva, los referentes de la evaluación, que van a ser los criterios. Todos sabemos pues, que esos verbos, ¿verdad?, cognitivos que introducen a los criterios determinan muchísimo hacia dónde debemos caminar como docentes, hacia dónde debemos guiar a nuestro alumnado. Entonces, el hecho de que hablaba Santiago, ¿no?, del currículum competencial, yo también comparto esa idea. Y bueno, creo que desde nuestra propia experiencia, desde una didáctica coherente, un diseño instruccional que camine desde trabajar los niveles cognitivos inferiores de Bloom, ¿no? Me refiero a la famosa taxonomía de Bloom, en donde debemos trabajar los contenidos, claro que sí. Los contenidos hay que anclarlos, para eso hay dinámicas, como dinámicas de vocación, dinámicas de recuperación de la memoria, etcétera, que de vez en cuando, bueno, pues añadiéndola a nuestras prácticas didácticas pueden ser muy efectivas. A continuación, pues, con esos saberes ya adquiridos y evaluados, podemos utilizar una prueba escrita o examen, y no al final del viaje, no al final de la unidad didáctica. Podemos utilizarlo justo después de esas 2 sesiones, ¿no?, o 3, en donde hemos trabajado esas destrezas cognitivas inferiores, la memoria. ¿Para qué? Pues para luego poder recuperar esa memoria, digamos, a corto plazo en la memoria de trabajo, ¿no? Aquí, entonces, el diseño de nuestras actividades va a determinar muchísimo, y luego también está la creatividad. Hay cantidad de docentes, pues, que, oye, de los que me inspiro y aprendo, y en donde cuyas experiencias que comparten pues, nos sirven de ideas, ¿no?, pues para poder crear esos contextos de aprendizaje. Entonces, teniendo ese aspecto hacia una evaluación formativa y formadora, ¿no?, y luego también pues valorando el gran impacto, ¿no?, según los estudios de Haiti, donde la transferencia de los aprendizajes es lo que realmente ancla en los objetivos de aprendizaje y en el trabajo de nuestro alumnado en el aula. Para mí, ya os digo, que yo creo que el diseño instruccional, la didáctica, es donde deberíamos pues, seguir formándonos para dar o para iniciar ese camino hacia los objetivos de aprendizaje para todo nuestro alumnado. Gracias, Domingo. ¿Y tú, Consuelo, qué opinas sobre estos cambios, sobre este nuevo currículum? Porque ¿crees que se puede acometer todas estas reformas en el mismo profesorado que hace años y años que evalúan de una misma forma, ¿no? No sé qué impacto tendrán todos estos cambios en la formación docente. Uy, Consuelo, creo que la hemos perdido. Sí. Vosotros también la habéis parada, ¿verdad? Sí. Sí, Paula, pasa a otra pregunta hasta que Vale. se reactive. Vale. Santi, si quieres, ya que tú también trabajas con docentes y como formador, si quieres tomar tú el turno de palabra. Si quieres te repito la pregunta o... Sí, si quieres forma la pregunta y te respondo. Vale, genial. No, comentaba si... Ah, mira, tenemos aquí a Consuelo. Sí, perdona, no sé, se me ha cortado justo en el momento más importante, lo siento. ¿Has escuchado la pregunta? Sí, sí, estaba comentando el tema de que, bueno, pues que efectivamente hay que entender muy bien el concepto de competencia para saber de qué estamos hablando, ¿no? Y que no hay que demonizar el concepto de contenido, sino que efectivamente, como estaba diciendo uno de los panelistas, hay que encontrar un equilibrio entre cómo evaluar esa adquisición, que también es una palabra que habría que conceptualizar bien, porque adquirir conocimiento no es lo mismo que construir conocimiento, que generar conocimiento, son conceptos que a veces se utilizan indistintamente y no estamos hablando de lo mismo. Puede haber chicos con una capacidad retentiva tremenda
que tienen una adquisición de conocimientos y que te dejan estupefacto y, sin embargo, su capacidad para construir o generar un conocimiento nuevo no es igual. Por tanto, bueno, ahí hay que hablar de conocimientos, hay que hablar del uso de esos conocimientos y, efectivamente, hay que hablar de escenarios en donde el docente tiene que propiciar que esa demostración de ese conocimiento adquirido, comprendido, asimilado, es capaz también de ser aplicado, explotado, expuesto, y para eso, fundamentalmente, como están diciendo, el diseño instruccional, la generación de escenarios de aprendizaje son fundamentales. También, desde mi punto de vista, vuelvo a pensar que muchas veces el educador empieza, como digo, una programación didáctica pensando qué contenidos va a trabajar, qué metodología va a utilizar y cómo va a evaluar. Cuando a veces un planteamiento más innovador podría ser, bueno, realmente yo en este curso, ¿qué quiero que mis estudiantes sean capaces de hacer? Cuando salgan de aquí, ¿qué van a ser capaces de hacer? Por tanto, si yo tengo claro eso que quiero que sean capaces de hacer dentro de un currículum que evidentemente las administraciones educativas tendrán que dar un cierto margen, ¿no? Un cierto aire para poder respirar, ¿no? Y no esté todo tan milimétricamente pautado, que a veces es difícil para muchos profesores poder hacer cambios porque el sistema a veces es un poco inflexible, ¿no? Si se plantean un poco esa primera pregunta, claro, ahí dices, bueno, pues si yo ya tengo claro cómo va a salir o cómo deberían salir estos chicos cuando pasen por mis manos en el ámbito lingüístico, científico, matemático, el que sea, ¿no? Bueno, pues ya me planteo cómo les evaluaré y a partir de ahí puedo hacer un planteamiento de qué metodologías y qué tecnologías podría hacer. Es decir, creo que de nuevo nos tenemos que replantear si estamos haciendo una buena secuencia instruccional, si realmente nos estamos planteando en serio un trabajo competencial. Porque, como digo, competencia, pues desde mi punto de vista, con una definición relativamente simple, es saber utilizar los conocimientos que tengo. Teniendo en cuenta, además, que el conocimiento ya es una commodity, está en la red y los chicos a veces encuentran incluso más información que nosotros. En buscar y encontrar son buenísimos. En utilizarlo, mucho menos. Y, desde luego, en valorar lo que es real, lo que no es bueno, lo que sí, lo que no, ya son un poco peores que nosotros, ¿no? Y creo que podemos hacer muchas cosas. Si me preguntas si los educadores actualmente pueden hacerlo, estoy absolutamente convencida de que pueden hacerlo. Quiero decir, es una cuestión, desde mi punto de vista, evidentemente formación, pero también es hasta qué punto las administraciones educativas pueden empujar a esa, digamos, a esa especie de cierto margen de libertad para poder cambiar las cosas. Evidentemente necesitan apoyo, formación, coaching, comunidad, etcétera. Tienen que sentir esa misma pasión por la educación como la que están sintiendo mis compañeros de la mesa, porque realmente son retos que yo, en el contacto que tengo con futuros docentes, futuros profesores, incluso ya profesores que están en la universidad, yo creo que están en la universidad porque realmente quieren cambiar y quieren mejorar, ¿no? Entonces tengo absoluta confianza en la capacidad de cambio del profesor y además está en un momento absolutamente mágico para cambiar, ¿no? Y más después de estos momentos de pandemia en donde de repente la sociedad, el mundo entero ha mirado, ha puesto el foco en la educación y de repente se ha visto el papel tan relevante y tan importante que tiene. Creo que es el momento de aprovechar esa mirada y empezar a cambiar. Estoy absolutamente convencida. O sea que hay la voluntad, estamos seguros, pero ¿cómo preparar a los docentes para este cambio? Bueno, hay muchas maneras de preparar. Evidentemente la formación es uno, el acompañamiento es otro, las comunidades son otras, el aprendizaje informal que estábamos comentando también es otra. Es decir, hay muchas fórmulas. Cada docente, cada maestro tiene su momento, tiene su contexto familiar, personal, económico, social, y en un momento dado necesita un tipo de apoyo y en otro momento necesita otro tipo de apoyo. Lo que sí es cierto, y eso me lo aplico yo creo que nos lo podemos aplicar todos, es que estamos en un mundo en donde el aprendizaje es permanente y continuo, donde siempre estamos cambiando y el que no crea o crea que algo es estático, creo que se equivoca y estamos siempre en una ola de cambio. Por tanto, tenemos que ir echando mano de los distintos sistemas de aprendizaje que podamos tener, formales e informales. Un día puedes hacer un programa de formación universitaria y otro día puedes entrar a una comunidad de aprendizaje y otro día estás conectado a unas redes sociales en donde hay una serie de compañeros que comparten cosas contigo y te dan unos inputs súper interesantes. Es decir, que creo que todos los sistemas de aprendizaje deben de convivir porque todos son útiles.
y creo que cada educador en su momento y en su momento de necesidad puede echar mano de todos los sistemas que tenemos. O sea, ahora las redes nos han permitido, las redes, internet, los sistemas de formación online, etcétera, nos están permitiendo aprender todo lo que queramos y cuando queramos. Compartir y formarnos siempre. Y ahora hablamos un poco, bueno, cambiamos un poco el foco y hablamos de fracaso escolar, porque el Ministerio de Educación también plantea un vuelco para atajar el fracaso escolar con un sistema de refuerzo temprano en primaria y secundaria para pasar a que la repetición sea algo excepcional, ¿no? Una medida excepcional, no sea la norma como es ahora, que cuando un alumno lleva no sé cuántos suspenses, pues repite curso. Esta medida realmente ha sido bastante controvertida y queríamos saber qué pensáis los expertos que estáis hoy aquí. Santi, si quieres dar tu opinión. ¿Estás muteado? Bueno, la verdad es que la pregunta viene con un anillo al dedo porque hace justo 3 o 4 días estábamos con las evaluaciones extraordinarias, ¿no? Y decidiendo dentro de los equipos docentes si un alumno debe de repetir o no y sobre la idoneidad o no de repetir o no. Si vamos a buscar a los expertos, ¿no? Y a los datos de metaanálisis, creo que Domingo también lo ha comentado, el caso de John Hattie, está claro que dentro de lo que es la incidencia o el impacto del aprendizaje, dentro de ese impacto de aprendizaje, uno de los valores más bajos con los que nos encontramos es la agrupación por grupos homogéneos y otra es la repetición de curso. Creo que es una medida, entre comillas, excepcional y claro, siempre habrá gente que la va a defender, gente a favor y en contra, ¿no? Porque la repetición también está muy vinculada a lo que tradicionalmente ya hablamos, relacionamos con la cultura del esfuerzo, ¿no? Claro, yo en lugar de la cultura del esfuerzo me gustaría hablar de la cultura de la competencia. Tal vez si somos capaces de enfocar un aprendizaje más competencial, donde preguntemos a nuestros alumnos qué te gusta, qué haces y qué se te da bien, tal vez el índice de fracaso escolar sea, entre comillas, con el tiempo, porque al final también todo es una cuestión de tiempo y hay que también generar esa cultura no individual como docente, sino también las culturas de centro. Pues si cambiamos los aprendizajes, las metodologías y vamos hacia una evaluación competencial, yo creo que también vamos a conseguir reducir ese fracaso escolar. Cuando hablamos de reducir el fracaso escolar también hablamos de evitar la repetición. Gracias, Santi. Y si hablamos de cómo medir estas competencias de las que estamos hablando, realmente hay multitud de técnicas, desde dianas de aprendizaje, diario de aprendizaje, el dossier, la escalera de metacognición, exámenes cooperativos, rúbricas, que sabemos que te gustan mucho a ti, Domingo. ¿Qué técnicas utilizas tú para medir dichas competencias, ya que hay un abanico tan amplio? Bueno, vaya pregunta, la pregunta. La gran pregunta. La pregunta. A ver, vuelvo al objetivo de aprendizaje, es decir, desde una evaluación inicial o diagnóstica, en donde, bueno, pues aprovecho que está aquí Santiago Moll y gracias a su entrada con la herramienta KPSI, si no recuerdo mal, y bueno, pues es la que utilizo, la tengo pues editada con formularios de Google y me sirve pues para recoger inmediatamente y en tiempo real pues en qué momento se encuentra el alumnado antes de iniciar el viaje de aprendizaje, ¿no? Entonces es una herramienta que me gusta bastante y luego también, bueno, también inspirado por Santiago, añadir un espacio en la parte inferior de esa herramienta para la reflexión del aprendizaje, ¿no? Entonces, en qué momento pues, podemos avanzar hacia determinados objetivos y en qué momento pues, nuestro alumnado, como siempre he creído, adaptando esos objetivos de aprendizaje y esos criterios de evaluación a nuestros estudiantes y no al revés, ¿no? Durante la evaluación formativa y formadora, pues combino listas de cotejo y escalas, siempre pues simples me refiero a la redacción, porque muchas veces, bueno, vuelvo a los criterios de evaluación, nosotros como docentes pues los conocemos, los entendemos, pero vamos, ya al principio, por lo menos mi experiencia, pues intuí que no los entendían. Entonces, nada, simplificar esa redacción de los criterios y también los distintos niveles de desempeño, pues para que nuestro alumnado, pues antes o previamente al inicio de la actividad, pues sepa qué, cómo y para qué
se le va a evaluar, ¿no? Entonces, listas de cotejo y escalas. Luego, un poco nostálgico, antes de la pandemia, en grupos cooperativos, las dianas, sobre todo pues, para la parte de evaluación grupal, actitudinal, y lo hacíamos pues al final de la semana, una sesión, ¿no? unos 15 minutos, 10 minutos, en donde visualmente se puede hacer perfectamente de modo analógico, que el alumnado pues, digamos, colorea las distintas partes de la diana, o también utilizando pues, herramientas digitales, ¿no? Se me ocurre Mentimeter, donde se puede editar la diana y que nuestro alumnado pues, participe en una evaluación, digamos, correspondiente, ¿no? Las rúbricas para los productos finales, tareas, en donde el alumnado pues, va a utilizar o va a tener como referencia esos criterios y que van a estar asociados pues, a los distintos objetivos que se persiguen en los criterios de evaluación, ¿no? Me gusta muchísimo hablar de la evaluación democrática, una evaluación que me permite acercarme al alumno, ¿no? Y reflexionar con él en esa evaluación formativa y formadora, ese feedback dialógico y ese feedback hacia la mejora, en este caso verbal, ¿no? Pero que utilizando herramientas tan estupendas como Corubis de Llamo, o utilizando también la función de calificación en Google Classroom, pues nos permite establecer ese feedback inmediato. Y luego, para el final de la sesión o final del objetivo de aprendizaje propuesto, los exit tickets o los tickets de salida, en donde, bueno, pues, con, por ejemplo, la técnica de la escala de la metacognición o el semáforo, pues me permite ver cómo mi alumnado pues, ha conseguido o no los objetivos propuestos y, como no, también para autoevaluación docente, que creo que también es un punto importante a tener en cuenta, ¿no? Es decir, si como docentes hemos cumplido, hemos tenido esa referencia o esa evidencia de que lo que hemos propuesto se ha cumplido. En resumen, KPSI al principio, diagnóstica, después listas y escalas en un formato pues, comprensible para el alumnado y finalmente, pues ya os digo, las rúbricas en donde me permiten evaluar pues, las tareas, digamos, más complejas o productos finales, ¿no? Y el exit ticket como reflexión al final de la sesión. No, es interesante ver la variedad de técnicas que hay para evaluar todo el proceso, ¿no? de aprendizaje. Y perdona que te interrumpa. Y como no, también la técnica de la observación, es decir, tanto la sistemática como sistemática, es decir, lo que se ha hecho siempre. Y ese feedback inmediato, ¿no? Como hablaba antes Santiago de Heichi, y es ese feedback inmediato formativo el que conduce y guía hacia la mejora. También eso forma parte de esa evaluación, ¿no? Evaluación hacia el aprendizaje y por el aprendizaje. Gracias, Domingo. A vosotros. Y con este nuevo sistema de evaluación, Manuel, del que estamos hablando, la gran pregunta también que se hacen muchos docentes más reacios quizás es si los alumnos estarán igual de preparados para afrontar pruebas como la selectividad, ¿no? Que realmente son pruebas que no han cambiado, que no tienen un enfoque competencial y hay este miedo, ¿no? No sé cómo lo ves. Es normal que exista ese miedo. En definitiva, tenemos que entender que debe de existir, ante todo, una alineación entre los instrumentos de evaluación y aquellos aprendizajes que se están desarrollando. Porque si no, estaremos enseñando una cosa y evaluando otra. Esto es crucial. No todos los instrumentos son adecuados, ni uno per se es el instrumento esencial. Es adecuado cuando está alineado a aquello que quiero enseñar y que mis alumnos necesitan adquirir y aprender. Esa alineación debe ser coherente. Esto nos ha pasado en PISA en muchos años, sobre todo al principio, porque nuestros alumnos recibían un aprendizaje muy basado en contenido y no estaban entrenados, adecuados, contextualizados, todo ese aprendizaje a las preguntas que se le hacían en PISA. El alumno era capaz de responder a otro tipo de preguntas, de cuestiones. Cuando se enfrentaba a PISA, pues no sabía qué responder. Esto mismo nos puede pasar en ese final de bachillerato y EBAU, ¿no? Necesitamos que esos instrumentos de evaluación estén alineados a un aprendizaje basado en competencia. Esto es evidente. Y debe ser así porque ese bachillerato
va a llevar también ese enfoque competencial. Pero por otra parte, tampoco tenemos por qué tener miedo, ¿no? Tanto docentes, alumnados, familias, porque estamos hablando toda la tarde de que un enfoque competencial es algo que va más allá de la mera reproducción del contenido, que no lo excluye, que lo contempla. Es decir, un alumno que tiene el contenido no tiene por qué ser competente. Necesita algo más, necesita un conjunto de habilidades, necesita un conjunto de una actitud, necesita y combinarlo. Pero además necesita con ese contenido transferirlo a otra situación. Por lo tanto, una prueba que pueda ser en un momento determinado basado mucho en contenido no es excluyente con un enfoque competencial del aprendizaje. El alumno tendrá herramientas para responder a esas cuestiones, pero pruebas competenciales van más allá de pruebas basadas meramente en contenido. Efectivamente, necesitamos buscar esa alineación. Consuelo, no sé si quieres añadir algo a esta cuestión. Sí, estaba recordando aquellos tiempos míos de la universidad en donde los exámenes más difíciles eran aquellos en donde el profesor te decía, tiene usted todo el material a su disposición. Y decía, socorro, socorro, a ver qué me va a preguntar, que ahora voy a tener que pensar y no solamente voy a tener que memorizar, ¿no? A veces incluso hay ciertas resistencias de algunos estudiantes y de las familias a pensar que hay otra manera de evaluar, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, hay muchísimas herramientas, pero tenemos unas cuantas y seguro que saldrán muchas más porque hay gente muy creativa, muy innovadora y está constantemente pensando en nuevas maneras de hacer, de trabajar, de enseñar, de evaluar, etcétera, ¿no? Para mí hay una clave que me encantaría que se pudiera poner en práctica y que ya lo he observado en algunos países, no en el nuestro, y es consensuar con los estudiantes las herramientas de evaluación. Es decir, participar con ellos. Es decir, oye, vamos a ver, estos son los objetivos, queremos que al final del curso seáis capaces de hacer esto, nos estamos planteando hacer este tipo de evaluación, ¿por qué no vamos a consensuar si es interesante hacer un diario de aprendizaje o no? O vamos a trabajar estas dianas a partir de un determinado momento. Es decir, esa manera de trabajar con una confianza, digamos, en el estudiante, intentando que se involucre también en su aprendizaje, en su evaluación, en su proceso, sabiendo qué le espera, cómo le espera, etcétera, creo que puede ser muy positivo, porque yo pienso que si nosotros seguimos utilizando las herramientas de evaluación, que ya no son exámenes, sino que tienen otros nombres, otras maneras, pero de una manera, entre comillas, que vuelve a ser impositiva, muy determinista, calificadora. Estamos cambiando, pero no estamos, o sea, estamos reemplazando, pero no estamos cambiando el enfoque, ¿no? Entonces, creo que hay que ser valientes y a veces nos falta un poco de capacidad de salir de esa zona de confort y yo hablo desde la universidad, que es un dinosaurio en muchas cosas, ¿no? Y que le cuesta muchas veces ese cambio, pero yo creo que tenemos que ser valientes y ser valiente también es hacer participar a los estudiantes en el tema de la evaluación y ser claros y transparentes y como digo, en el momento que la gente se involucra más, los chicos que se involucran, que tienen profesores que creen en ellos, que sienten esa pasión, que trabajan con ellos, etcétera, es que la parte emocional del aprendizaje está también presente en la evaluación. Entonces creo que no debemos de utilizar las herramientas, pues eso, para sustituir una cosa por otra. Tienen que generar realmente un cambio. Ese es, vamos, mi punto de vista. Gracias, Consuelo. Pues ahora vamos a dar paso a Cristina, que ha recopilado algunas de las preguntas del público asistente. Cristina. ¿Qué tal? A ver, he intentado recopilar porque había muchas preguntas, reflexiones. Antes de nada, comentar a todo el mundo que sí, que todas las herramientas y todo lo que ellos están nombrando lo incluiremos dentro del informe. Así que no os preocupéis porque todo lo tendréis y ese informe, aparte de publicarlo en la web, lo enviaremos. Así que no os preocupéis. A ver, empezamos. Empezamos con Santi. ¿Se puede evaluar por competencias teniendo en cuenta
la diversidad de los alumnos. Por cierto, hola Santi, habíamos hablado con el tema de empantallados hace años, pero bueno. ¿Se puede evaluar por competencias teniendo en cuenta la diversidad de los alumnos? ¿No caeremos en el mismo problema que tenemos hoy de este chico es de notable, este chico es de suficiente? ¿Tú qué crees? Bien, es una muy buena pregunta porque yo creo que aquí aparecen aspectos no solo el de la evaluación, sino también el de la metodología. Yo creo que también Manuel y Domingo han hablado sobre ello, sobre el cooperativo, y también hace referencia a la educación inclusiva. Yo creo que es muy importante cuando hablamos de evaluación hacer una diferenciación que también ha nombrado Consuelo entre evaluar y calificar. Por supuesto, yo creo que en aquellos alumnos con mayores dificultades, un punto de partida puede ser la evaluación por encima de la calificación. Un aspecto que me gustaría complementar de la respuesta que ha dado Domingo es que cuando hablamos de instrumentos de evaluación es muy importante hablar del momento, pero también de la función. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación y qué instrumento es aquel que voy a utilizar? Y la diferencia entre evaluar y calificar es la diferencia entre regular y valorar el nivel, la consecución de un logro de un aprendizaje. Por tanto, como hablamos de logros, uno de los aspectos que son muy importantes es una transformación hacia, en lugar de una nota numérica, hacia una nota que nosotros denominamos cualitativa. Es una nota que se basa en la consecución de un logro. Por ejemplo, en Cataluña ya no estamos calificando por notas numéricas del 1 al 10, en secundaria, en bachillerato sí, sino que estamos evaluando por indicadores de logro, por la consecución de un logro. Yo creo que esa transformación de la calificación numérica a la calificación cualificadora, cualitativa, mejor dicho, creo que puede ser un punto de partida, ¿no? para entender que la nota no es lo más importante. Pero para conseguir esto necesitamos una cultura de centro y una cultura evaluativa. Yo digo que hemos tenido como 3 grandes olas de aprendizajes. Tuvimos una ola hace unos años de metodológica, hablamos mucho de metodología, luego hablamos de la tecnología y ahora nos hemos dado cuenta de que la metodología y la tecnología necesitan irreversiblemente de la evaluación, pero de la evaluación y no de la calificación. El problema es que hablamos de la evaluación y la gente siempre tiene en la cabeza el concepto de calificar y el concepto de poner notas. Yo creo que hay que partir de esa idea, de transformar esa calificación numérica en una calificación cualitativa, por niveles de consecución de un logro, y siempre con la ayuda de metodologías cooperativas. No, sin duda es un gran reto, pero porque no es solo escribirlo, es ponerlo en práctica. Pues ahí va la primera pregunta que hemos tenido, que la he notado y va relacionada con esto, ¿no? Claro, hemos comentado que en secundaria se evalúa de una manera, luego llegamos a bachillerato, seguimos cualificando. Con una EBAU como la que tenemos, Manuel, ¿cómo enseñamos, educamos y evaluamos por competencias para poder tener resultados acorde con las notas de corte? Esta es otra de esas preguntas. Manuel, ¿qué opinas? Esta pregunta va para ti. Es una muy buena pregunta que hay que debatir profundamente, efectivamente. Yo creo, lo primero, tenemos que desterrar el concepto de que en una evaluación del aprendizaje competencial no existen contenidos. Es decir, esto nos supondrá avanzar muchísimo, porque los contenidos son necesarios, hay que trabajarlos y hay que entrenarlos y hay que ensayarlos. Pero en un enfoque competencial, además, le estamos pidiendo qué puedes hacer con ese contenido. ¿Dónde lo puedes aplicar? El aprendizaje, el gran reto que tenemos ahora es de volver a contextualizar los marcos teóricos que nacieron para dar respuesta a un problema real. Es decir, el aprendizaje en las escuelas ha sido descontextualizado. El enfoque competencial requiere de contextualizar esos aprendizajes, esos contenidos. Por lo tanto, para empezar, desterrar el miedo de que yo, docente, si trabajo desde un enfoque competencial, no estoy dotando a mis alumnos de los contenidos necesarios para afrontar una prueba EBAU muy marcada por los contenidos.
Eso es lo primero. Y en segundo lugar, lo decía antes, tendremos que repensar ese tipo de pruebas de manera que esté más alineada con ese currículum de enfoque competencial. Como decíais, es que ya no vale con que le pregunte, me voy siempre a matemática, disculparme porque mi enfoque es matemático, ya no vale con que yo pregunte en un examen de BAU que me clarifique el parámetro A para que el sistema sea compatible determinado, sino que ese contenido es necesario contextualizarlo en una situación. Es necesario darle contexto real de aplicación. Y tenemos que alinear esa diferencia. Nadie cuando se presenta a una cosa que sí tenemos muy, muy bien afincada ya y todos comprendemos, nadie cuando se enfrenta a una calificación del marco de referencia europeo de las lenguas, es decir, a obtener un B1, un C1 o un C2, le preocupa tanto el contenido. Le preocupa también saber usarlo en una situación de conversación. Y todos entendemos esos resultados. ¿Por qué? Porque está alineada la prueba con el enfoque competencial del marco europeo. A eso deberíamos de tender entre bachillerato y las pruebas de BAU. Muy bien. Bueno, espero que nuestro oyente o nuestro asistente se haya quedado contento porque era la primera pregunta y parecía preocupado y realmente es una muy buena aproximación. Ahora hay que caminarlo, ¿no? El camino. Va la siguiente pregunta para Domingo, porque has hablado de muchas maneras, ¿no?, de evaluar y es una pregunta que va al hilo de dos reflexiones de nuestros oyentes. La primera es cómo lo hicimos durante el confinamiento, ¿no?, para evaluar. Y luego viene al hilo de que si estamos planteando un aprendizaje diferente, un aprendizaje que puede en muchos casos ser híbrido, ¿cómo evaluamos todo eso, ¿no? Y viene al hilo de lo que hemos vivido ya, sin duda. El tema de la pandemia, el confinamiento, tuvimos que de la noche a la mañana pues atender a nuestro alumnado en un contexto, bueno, que desconocíamos, sin saber el contexto o las posibilidades de cada uno de nuestros estudiantes, familiares, etcétera. Y el tema de la evaluación, pues a la hora de desarrollar o de acompañar en esos aprendizajes, yo creo, o vuelvo a insistir en lo mismo, en la didáctica, es decir, qué experiencias de aprendizaje o qué propuestas de aprendizaje, mejor dicho, vamos a proponer a nuestro alumnado para que conduzca o lleve a los objetivos de aprendizaje. Es decir, no puedo utilizar una videoconferencia con una plataforma digital para hacer una clase expositiva. Es decir, también se redefinieron, creo yo, no solamente la didáctica, sino también la metodología, la evaluación e incluso los tiempos también. Una situación, complicada, compleja, porque no solamente aquí pues, tuvieron que alinear o digamos, tener en cuenta factores de contenido pedagógico, sino también tecnológicos, ¿no? Remitiendo al modelo TPACK, ¿no? Donde en esas tres circunferencias tuvimos la necesidad de conocerlas para poder aplicarlas, ¿no? Utilizando dinámicas o estrategias didácticas en donde la evaluación estuviera presente utilizando pues, herramientas digitales, en donde la interpretación de esos datos nos permitió luego, con una herramienta en tiempo síncrono, atender dudas, resolver preguntas y atender a esas actividades propuestas, ¿no? Yo en mi caso, el tiempo que dedicamos en las clases síncronas pues con la herramienta de videoconferencia eran pues, comunicativos en inglés. Lo utilizamos en diferentes bloques de contenido en lengua, por ejemplo, para los comentarios de texto, utilizando herramientas colaborativas en donde iba, ¿no?, dando feedback digital a cada uno de los grupos. Es decir, la tecnología al servicio del aprendizaje, no al revés. Hay cantidad de herramientas, no todas valen, las conozco, sí, están en mi mochila, pero en ese contexto, para llevar un objetivo de aprendizaje, pues evidentemente
debíamos de usarla adecuadamente, ¿no? Aquí la evaluación formativa, de nuevo, las herramientas digitales, los instrumentos de evaluación digitales que condujeran al alumnado a esos objetivos. Y coincido con lo que han dicho mis compañeros en relación a esa valoración cualitativa, ¿no? A mí, hace tiempo, a mi alumnado también, bueno, al alumnado hay que educarle en eso también, ¿no? Le das la rúbrica sin el numerito y los tienes detrás. Profe, ¿esto cuánto es? Y hay también que educar en esa evaluación formativa, ¿no? Entonces, en una rúbrica o una escala que me sirva como guía hacia un objetivo de aprendizaje. Entonces, en ese formato híbrido, en ese, ya no híbrido, bueno, el intercambio entre presencial sino también el confinamiento, redefinir la metodología, redefinir la didáctica y, como no, también una evaluación formativa pues que esté orientada pues a esos objetivos, ¿no? Y bueno, esa es mi experiencia al respecto y espero haber respondido a la consulta del... Sí, no, y tanto, y sobre todo que has arrojado muchísima luz, como has mencionado, ¿no? Todo el tema de la mochila de soluciones, sí que te las vamos a pedir para incluirlas en el informe y así que todo el mundo pueda aprovechar ese conocimiento que tan amablemente has compartido. Consuelo, la última pregunta es para ti. Que sea la última no quiere decir que sea fácil, ¿eh? Porque Eduardo nos dice, ¿por qué evaluamos? ¿Para comparar, para competir, para unificar? ¿Crees que otra alternativa es posible? Uy, qué pregunta más difícil. Es que sí, no es que me la haya guardado para ti, es que iba al hilo de un tema que has comentado, entonces digo, pues mira. A ver, evaluamos para muchísimas cosas, no tenemos un solo objetivo de evaluación. A ver, para mí, la evaluación, lo más importante de la evaluación es que está asociado al aprendizaje. Es decir, no evaluamos por calificar, no evaluamos para generar una escala. Lo que pasa es que nuestros sistemas educativos están basados en una escala y las escalas existen, no las podemos evitar, pero evaluamos para muchísimo más y además evaluamos en un montón de aspectos. Es más, lo que se está planteando ahora, por lo menos el sistema educativo español, es que ya se está haciendo en los claustros, es decir, los claustros se reúnen, hablan de muchas cosas relacionadas con el estudiante, no solamente hablan de los resultados de unos exámenes, hablan de su progreso, hablan de su actitud, hablan de sus circunstancias, etc. Entonces, evaluamos para ayudar, evaluamos para que el estudiante digamos, tenga un espejo sobre cómo va desde el punto de vista de sus aprendizajes. Intentamos evaluar para que el alumno sea consciente, ¿no? Yo siempre digo que las herramientas de evaluación deberían de ayudar a que el propio estudiante diga, bueno, a ver, ¿qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo lo he hecho? ¿Por qué lo he hecho? Es decir, hay muchos motivos por los cuales evaluamos. Y al fin y al cabo, la evaluación tiene que ser una herramienta de ayuda para el aprendizaje. No puede ser una herramienta ni de penalización, ni de discriminación, ni de que te echan un puro cuando llegas a casa porque tienes malas notas. Es decir, tiene que ser una herramienta de ayuda, incluso de ayuda a nivel familiar. Y las circunstancias de las familias, de los niveles, de las capacidades son distintas. Entonces, bueno, pues ahora la filosofía, y con la que yo estoy totalmente de acuerdo, es no, ¿cómo es? No one, vamos, que no es la misma prenda para todos. No nos sirve a todos la misma prenda. Tenemos que pensar que somos muy distintos y cuando hablamos de educación personalizada, etcétera, etcétera, también hablamos de evaluación personalizada, ¿no? Y no me acuerdo cuál era la siguiente pregunta. No, la pregunta era esta. De hecho, Katina está diciendo exactamente, evaluamos para mejorar. Así que sí, la respuesta sin duda yo creo que está suscrita por todos los asistentes.